Hay una pregunta que se busca millones de veces al mes en Google y en YouTube. La pregunta es, ¿cómo limpio mi hígado? Y no es una pregunta de nicho, tampoco es una pregunta técnica, es una pregunta que hace gente normal, gente como tú y como yo, gente que siente que su cuerpo no está funcionando como debería y que ha llegado a una conclusión muy razonable dada la información que tiene disponible. Pero tiene un problema esa pregunta. En sí misma carga una gran falsedad. Tu hígado no necesita que lo limpies. Él tiene la maquinaria para hacerlo solo. Es una maquinaria de 3 fases con 500 funciones simultáneas que además le da la capacidad de reconstruirse a sí mismo, algo que a día de hoy ningún ingeniero o inventor ha sido capaz de replicar. Y esta maquinaria no necesita un zumo de 7 días. Necesita que dejes de obstaculizarla y necesita que le devuelvas el voltaje que le has ido quitando sin saberlo. Es justo de eso de lo que te voy a hablar hoy en este vídeo. Pero antes de entrar en ello, déjame que haga una pequeña pausa. ¿Por qué usan una falsedad tan evidente con la pregunta esa de ¿cómo limpio el hígado? Pues verás, es muy sencillo, porque alrededor de esa pregunta existe un negocio enorme. Zumos verdes de 7 días, kits de desintoxicación, cápsulas que prometen depurar el organismo, ayunos extremos con agua y limón, protocolos de aceite de oliva y pomelo a las 3 de la mañana. Todo este mercado existe porque la pregunta parece lógica. Si algo se ensucia, se limpia. Si algo se atasca, se desatasca y tiene sentido. Pero hay que tener en cuenta que hay un problema fundamental con esa lógica. El hígado no es un filtro, no es una esponja que absorbe toxinas hasta que se satura, no. Y no funciona como el filtro de la campana extractora de tu cocina que coges, limpias y la devuelves a su sitio, no es así. El hígado es el órgano más complejo que existe en el cuerpo humano. Y como te decía, realiza más de 500 funciones simultáneas que están documentadas y tiene algo que no tiene ningún otro órgano sólido del cuerpo, tiene capacidad regenerativa casi ilimitada. Si le das las condiciones correctas, simplemente puede reconstruirse a sí mismo. Por lo tanto, la pregunta correcta entonces no es ¿cómo lo limpio? La pregunta correcta es ¿qué estoy haciendo que le impide hacer su trabajo? Y esa pregunta es justo la que te voy a responder hoy. Porque si entiendes la respuesta y la vas a entender, vas a salir de este vídeo con algo que no te van a dar ni el zumo verde ni tampoco un kit de detox de 89 euros. Vas a salir conociendo el mapa real de cómo funciona la bioquímica de la desintoxicación hepática y por qué 1 de cada 3 adultos en el mundo tiene grasa en el hígado sin saberlo y qué palancas de ingeniería, no remedios, atención, palancas, tienes a tu disposición para devolverle al hepatocito el voltaje que necesita para hacer su trabajo. Quédate conmigo, porque este vídeo va a cambiar la manera en que ves uno de los órganos más extraordinarios que tienes. Y vamos a empezar por donde hay que empezar siempre que se quiere arreglar algo, por leer el plano. El hígado pesa entre 1,2 y 1,5 kilogramos. Está situado en el cuadrante superior derecho del abdomen y protegido
por sus últimas costillas. Es decir, si tú pones la mano derecha justo debajo de las costillas y respiras hondo, básicamente lo estás rozando por fuera. Y está ahí, silencioso, haciendo su trabajo. Recibe el 25% del gasto cardíaco total, es decir, 1 de cada 4 gotas de sangre que bombean tu corazón en este momento está pasando por el hígado, ahora mismo, mientras me estás escuchando, y ejecuta de manera simultánea más de 500 funciones documentadas. Me gustaría que te detuvieras un momento en ese número. No en el concepto, en el número. 500 funciones simultáneas. Verás, no existe ningún órgano artificial que pueda reemplazar al hígado, ni siquiera parcialmente. El riñón tiene la diálisis, que es una máquina que filtra la sangre durante horas cada semana. El corazón tiene asistencias mecánicas, pero el hígado no tiene sustituto. Ningún ingeniero, con todos los recursos de la tecnología moderna, ha sido capaz de replicar lo que hace ese 1,5 kilos de tejido. Y cuando escuches eso la próxima vez, que alguien te ofrezca un kit de detox de 7 días para limpiar ese órgano, tú ya sabes lo que significa. Pero bajemos a lo concreto. ¿Qué hace exactamente el hígado? Y en esto yo te tengo que hablar de la célula protagonista, que se llama hepatocito. Los hepatocitos representan el 80% del volumen celular del hígado, y aquí te invito a que imagines algo. Tú piensa en una fábrica, pero no una fábrica normal, una fábrica que al mismo tiempo fabrica el producto, controla la calidad, gestiona los residuos, defiende el edificio de los intrusos y lleva la contabilidad de todo lo que entra y sale. Y todo esto en tiempo real, las 24 horas del día. Pues bien, eso es un hepatocito. Primera función, la fábrica metabólica central. El hepatocito sintetiza glucosa cuando el cuerpo la necesita, que es cuando llevas horas sin comer, y es el hígado el que mantiene el azúcar en sangre para que tu cerebro no se apague. Produce colesterol, sí, efectivamente lo produce, no lo importa del desayuno, y lo hace para fabricar membranas celulares, hormonas esteroideas y bilis. Sin colesterol producido en el hígado, simplemente no tendrías testosterona, no tendrías cortisol y no tendrías vitamina D activa, porque fabrica las proteínas que viajan en tu sangre transportando moléculas de un sitio a otro, y fabrica los factores de coagulación, que son las proteínas que hacen que tu sangre se coagule cuando te haces un corte. Sin hígado, una pequeña herida no cierra. Y elimina también el amoníaco, porque cada vez que tu cuerpo degrada proteínas en el músculo, en el intestino, produce amoníaco como residuo. Sí, amoníaco, que es lo mismo que se usa para limpiar en casa. Y el amoníaco, como tú bien sabes, es tóxico para el cerebro. Pues el hígado lo convierte en urea y lo manda a los riñones para que lo eliminen. Y esto ocurre de manera continua, cada segundo en el que tú estás vivo. Vayamos ahora a la segunda función, el hígado como central de desintoxicación. Todo lo que entra en tu cuerpo, fármacos, hormonas usadas, productos del metabolismo, toxinas ambientales, alcohol, todo pasa por el hígado para ser transformado en algo que el cuerpo pueda eliminar. Y ahora voy a mostrarte cómo funciona ese proceso, pero voy a intentar hacerlo despacio, porque en esto está verdaderamente el núcleo de todo eso que los kits de detox prometen y que sin embargo
luego no te entregan, pero no te lo entregan porque no te lo pueden entregar. Vayamos a la tercera función, el hígado como director de orquesta del metabolismo de las grasas. El hígado oxida ácidos grasos para producir energía. Produce bilis, que es, por cierto, además un detergente biológico que el cuerpo fabrica para emulsionar las grasas en el intestino y de esa forma poder absorberlas. Y además exporta lípidos hacia el resto del cuerpo en forma de lipoproteínas. Así es que cuando tú escuchas hablar del LDL, del HDL o del VLDL, que lo ves en tus análisis, esas siglas lo que están haciendo es hablarte de los vehículos de transporte de grasa que tu hígado fabrica y gestiona. El hígado, por tanto, no es el enemigo del colesterol, es auténticamente su director de producción y su director de tráfico. Cuarta función del hígado, el archivo inmunológico. Verás, el hígado contiene un tipo de célula especializada llamada la célula de Kupffer. Estos son macrófagos residentes y tú piensas en ellos como si fueran los guardias de seguridad del hígado. Eliminan bacterias, fragmentos celulares, partículas extrañas que llegan desde el intestino y son auténticamente la primera línea de defensa entre lo que tú comes y lo que luego entrará en tu circulación sistémica. Todo lo que comes pasa primero por la vena porta, que es el gran vaso sanguíneo que conecta el intestino con el hígado. Y antes de que nada llegue al corazón, al cerebro o a los músculos, el hígado lo ha inspeccionado. Lo que pasa el control pasa y lo que no se procesa. Y ahora viene el dato que más me gusta de todo lo que aprenderás sobre este órgano, el que lo hace verdaderamente único. Tú imagina por un momento que vivieses en una ciudad con 500 servicios funcionando en paralelo y que un día un terremoto destruye el 70% de sus edificios. En una ciudad normal, eso equivaldría a una catástrofe absoluta. Y sin embargo, en el hígado no es así. Los hepatocitos, que te recuerdo que son esa fábrica que sintetiza glucosa cuando el cuerpo la necesita, viven normalmente en un estado que en biología celular se llama la fase G0, que es básicamente un estado de reposo. No se están dividiendo, no están fabricando copias de sí mismos y están trabajando normalmente a pleno rendimiento en esas 500 funciones de las que te he hablado, pero lo hacen sin replicarse. Sin embargo, cuando el tejido hepático recibe un daño severo, como pueda ser un fármaco agresivo, una cirugía que elimina parte del órgano o una exposición química intensa, esos hepatocitos en reposo se despiertan, reentran en el ciclo celular, empiezan a dividirse y tanto es así que el hígado puede llegar a perder hasta el 70% de su masa y, si les das las condiciones correctas, regenerar el tejido perdido. Un 70%. Ningún otro órgano sólido del cuerpo hace eso. Tú piénsalo como un motor de alta precisión que pudiera reconstruirse a sí mismo sin que nadie lo limpiara desde fuera, sin zumos, sin kits, solo necesitando tener las condiciones metabólicas adecuadas para hacer algo que ya sabe hacer. Hay una investigación publicada en 2024 en PubMed que describe con precisión las vías de señalización que activan ese proceso regenerativo. Y te la voy a presentar más adelante en el vídeo, cuando lleguemos al factor
sin el cual ese motor, por muy bien construido que esté, no podría arrancar. Pero antes de llegar ahí, tenemos que hablar de lo que le estamos haciendo a ese motor extraordinario, porque el diagnóstico empieza con un número, y ese número va a sorprenderte. Kiarash Riazi es un médico que lleva haciendo una pregunta que parece sencilla, pero que nadie había respondido con rigor hasta que él mismo lo pudo hacer. Y la pregunta es, ¿cuánta gente tiene hígado graso en este mundo? No en un hospital, no en una muestra seleccionada, en la población en general, en personas normales que simplemente van a hacerse una revisión de rutina. ¿Cuántos son? Verás, Riazi trabaja en la división de gastroenterología y hepatología de la Universidad de Calgary, en Canadá, y en 2022, junto a su equipo, publicó en The Lancet, que es una de las revistas médicas más respetadas del mundo, el análisis más grande que se había hecho hasta entonces sobre esta pregunta. Revisaron 72 estudios, más de 1 millón de pacientes de todo el mundo. Y el número que encontraron, lo voy a decir despacio, porque la mayoría de la gente que lo escucha necesita un momento para procesarlo. El 32% de los adultos en el mundo tienen algún grado de acumulación grasa en el hígado. 1 de cada 3. Y en hombres la cifra sube al 40, 4 de cada 10. Y ese número no es estable, ha crecido del 26% antes de 2005 al 38% en estudios recientes y sigue subiendo. Y esto, verás, esto se llama NAFLD, que en inglés significa Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, y en español, enfermedad de hígado graso no alcohólico. Y el nombre no alcohólico es importante porque la mayoría de las personas que tienen esta condición no beben alcohol o beben muy poco alcohol. Es decir, no es una enfermedad de bebedores, es una enfermedad del estilo de vida occidental, es decir, de tu estilo de vida o del mío. Y hay algo en esta enfermedad que la hace especialmente peligrosa. No duele. El hígado no tiene terminaciones nerviosas que transmitan dolor, y esto es importante que lo recuerdes, porque es uno de los pocos órganos del cuerpo que puede estar bajo presión durante años y no mandarte ni una sola señal clara de alarma. Un hígado que lleva 5 años acumulando grasa no genera síntomas nítidos. Quizá un poco de cansancio, quizá digestiones un poco más lentas y pesadas después de comer, pero no hay nada que te haga saltar una alarma, nada que lleve a la persona a hacerse una analítica específica. Es prácticamente silencio total. Y cuando llega la señal, el proceso ya lleva tiempo instalado y te llega a través de una ecografía que pediste por otro motivo, o al leer unas transaminasas que son, por cierto, las enzimas hepáticas que te aparecen elevadas en un análisis de rutina. Pero para entonces el proceso puede llevar ya años en marcha. Y aquí viene algo que te quiero pedir que te plantees en este momento, y no como un ejercicio teórico, sino como una pregunta real. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una ecografía abdominal? Porque si la respuesta es hace mucho o nunca, no te estoy diciendo que tengas un hígado graso. Lo que te estoy diciendo es que es la enfermedad más prevalente del hígado en el mundo occidental, que no duele, que en muchos casos no aparece en una analítica básica hasta fases avanzadas
y que 1 de cada 3 adultos la tiene. A partir de ahí, decide tú. Pero no te quedes en esa tarea potencial. Investiga más, acompáñame, porque voy a examinar contigo lo que provoca que esto ocurra. Y es importante que lo entiendas, porque entender el mecanismo es la única manera de que puedas tener una palanca real sobre él. Vamos a analizar el mecanismo. La esteatosis hepática, que es el nombre técnico de la acumulación de grasa en los hepatocitos, se produce cuando hay un desequilibrio entre lo que entra y lo que sale. Es algo muy sencillo de entender. Y tú piénsalo como un almacén logístico. El hígado recibe materiales todo el tiempo. Ácidos grasos de la dieta, glucosa, fructosa, alcohol, fármacos, en fin, una cantidad de material impresionante. Y tiene 2 salidas. Puede quemar esos materiales para producir energía o puede empaquetarlos y exportarlos hacia otros tejidos. Si los materiales entran más rápido de lo que el almacén puede procesar y exportar, entonces empiezan a acumularse en las estanterías. Las estanterías son los hepatocitos y así es como empieza. Pero cuando la grasa supera el 50% del peso del hígado técnicamente, ahí ya se habla de esteatosis, el 5%. Y aquí viene una pregunta que es probable que te estés haciendo. ¿Qué provoca ese desequilibrio en la población occidental? Pues bien, son 4 factores. Y te los voy a nombrar todos, porque todos están en la vida cotidiana de la mayoría de las personas y porque ninguno viene con una etiqueta de advertencia hepática. Factor 1. La fructosa industrial. Y en esto hay que hacer una distinción que es fundamental y que muy poca gente conoce. Yo no te estoy hablando de la fructosa de la fruta, porque la fruta viene con fibra, con agua, con micronutrientes y se absorbe de una manera completamente diferente, lenta, controlada y distribuida a lo largo del intestino. Yo ahora te estoy hablando del jarabe de maíz de alta fructosa, del sirope de fructosa o del azúcar añadido en los ultraprocesados. ¿Y por qué es distinta?, me preguntarás. Pues bien, porque la fructosa libre, la industrial, es metabolizada casi exclusivamente en el hígado. La glucosa, cuando entra en el cuerpo, puede ser utilizada directamente por prácticamente todas las células del organismo, el músculo, el cerebro o el corazón, pero la fructosa no. Llega al hígado y el hígado tiene que procesarla toda, solo, sin ayuda. Y cuando la cantidad supera su capacidad de oxidación, el hígado hace lo único que puede hacer, la convierte en grasa. Y esto se llama lipogénesis de novo, que para que lo entiendas quiere decir fabricación de grasa nueva. Y esta lipogénesis la dispara de forma directa la fructosa industrial. Está en los refrescos, en los zumos industriales, en las salsas de tomate envasadas, en el pan de molde, en los cereales de desayuno, en los yogures con sabor, en la mayoría de los ultraprocesados que llenan el 80% de cualquier supermercado occidental. Factor 2. Los aceites de semillas refinados. Y aquí te estoy hablando del aceite de girasol, de soja, de maíz, de canola, en aceites ricos en ácido linoleico, que es básicamente el omega 6 industrial, y que en las últimas décadas han sustituido a las grasas tradicionales en las cocinas de las casas de cada uno de nosotros. Pero no solo ahí, en prácticamente todo lo que viene en un envase. Tú piensa en el motor de un coche viejo al que le echas gasolina de mala calidad. El motor funciona, arranca, se mueve, hace su trabajo
Pero ese combustible inferior deja residuos en el interior, carbonilla, depósitos, suciedad, que se acumula en las partes móviles del motor, y con el tiempo el motor no solo rinde menos, resulta que los propios residuos empiezan a dañar la maquinaria que los está produciendo. Y eso es exactamente lo mismo que ocurre cuando el hepatocito intenta quemar aceite de girasol o de soja para producir energía. El ácido linoleico, que es el tipo de grasa que predomina en estos aceites, cuando se oxida en las mitocondrias del hepatocito, genera unos subproductos altamente reactivos. Son moléculas que dañan las propias mitocondrias que los están fabricando. Es decir, no es que el aceite no se queme, es que al quemarse deja una carbonilla molecular que va degradando el motor con cada ciclo. Y un hepatocito con las mitocondrias dañadas es un hepatocito que acumula más grasa, porque ya no tiene la capacidad de quemarla eficientemente. Factor 3. El alcohol incluso en dosis moderadas. Yo sé que esto es probable que vaya a molestar a algunas personas, y lo entiendo perfectamente. Pero los datos son los que son, y mi trabajo aquí no es decirte lo que tú quieres escuchar. Verás, el alcohol es procesado en el hígado en una molécula intermedia que se llama acetaldehído. ¿Y qué es el acetaldehído? Porque lo entiendas de una forma fácil, es la molécula responsable de la resaca. Ese dolor de cabeza, esa náusea o esa sensación de que el cuerpo está bajo ataque al día siguiente de haber bebido, no es el alcohol que bebiste, es el acetaldehído que tu hígado ha fabricado al intentar procesarlo. Pero ahí no se termina todo con la resaca. El acetaldehído es altamente tóxico para el hepatocito. Daña el ADN, altera las membranas celulares e inhibe la capacidad de reparación del tejido hepático. Y sí, el hígado tiene mecanismos para neutralizarlo, por supuesto que los tiene y son eficientes, pero tienen un límite de capacidad, y cuando ese límite se supera, incluso con consumos que socialmente se consideran moderados, como puedan ser una copa de vino al día o un par de cervezas el fin de semana, entonces ocurre algo más que el daño directo que produce el acetaldehído. El hígado, mientras procesa el alcohol, no puede hacer otra cosa con la misma eficiencia. Y tú piénsalo así. Seguro que tienes una chimenea en casa, o si no, conoces a alguien que la tenga. Y ahí puedes quemar madera, que es lo que está diseñada para quemar, o puedes también echarle plástico. Y el plástico arde, pero mientras arde produce un humo negro y denso que ensucia todo el interior de la chimenea, obstruye el tiro y hace imposible que la madera que está al lado se queme bien. Pues el alcohol es ese plástico que pones al lado de la madera y la grasa es la madera. Mientras tu hígado está gestionando el acetaldehído, es decir, está procesando esa copa de vino o esas 2 cervezas del viernes, la quema de grasa queda bloqueada, no reducida, bloqueada. Y la grasa que no se ha podido quemar durante esas horas no desaparece, se queda, se deposita. Y si ese patrón se repite 3, 4, 5 veces por semana durante meses y años, el depósito crece. Y a ti no te duele, no te avisa y no te aparece en ninguna analítica básica, pero es así hasta que el proceso lleva tiempo instalado. Factor 4. El sedentarismo.
El hígado fabrica y exporta triglicéridos, que básicamente son paquetes de grasa, en forma de lipoproteínas VLDL que van hacia el torrente sanguíneo. Pero esos paquetes necesitan ser recogidos en destino. Y resulta que la enzima que los recoge, que es la lipoproteinlipasa muscular, vive principalmente en el tejido muscular y necesita ser activada por movimiento físico. Es decir, sin ejercicio regular, esa enzima está inactiva. Y cuando eso pasa, los triglicéridos circulan sin ser recogidos y parte de lo que no se exporta eficientemente se queda en el hígado. El músculo, digamos que es el socio logístico del hígado. Si el músculo no trabaja, el almacén se colapsa. Y aquí, detente un momento conmigo. Fructosa industrial, aceites de semillas refinados, alcohol en dosis moderadas, sedentarismo. 4 factores, y ninguno de ellos es un factor excepcional. Ninguno de los 4 te viene con una advertencia que diga esto está destruyendo tu hígado. Y sin embargo, combinados, explican por qué 1 de cada 3 adultos en el mundo tiene grasa acumulada en el hepatocito sin saberlo. Y ahora viene la parte que ningún canal de salud convencional te está explicando. El hígado graso no es solo un problema de acumulación de lípidos, de grasa. Es la primera señal visible de algo que ya lleva tiempo ocurriendo a un nivel más profundo, a nivel mitocondrial, a nivel de voltaje celular. Es un colapso funcional que precede al colapso estructural, y de eso es de lo que voy a hablarte enseguida. Pero antes, vayamos por un momento a la sala de máquinas, porque la detoxificación, esa palabra que el mercado ha secuestrado completamente, es un proceso bioquímico real, preciso y fascinante, y entenderlo cambia todo. Vamos a hacer algo que casi nadie hace cuando habla de detox. Vamos a abrir el manual de ingeniería, porque la detoxificación hepática es un proceso bioquímico real, tiene nombre, tiene fases y tiene nutrientes específicos que necesita en cada paso. Y cuando esas fases no funcionan bien, no porque el hígado esté sucio, sino porque le faltan los materiales que necesita, el resultado no es solo que las toxinas no se eliminan, es que se producen intermedios que son más peligrosos que la toxina original. Y esto es lo que los kits de detox de 7 días no te cuentan. Porque para contártelo primero tendrían que explicarte cómo funciona el proceso real. Y si te lo explicaran, entenderías que un zumo verde no tiene ningún mecanismo bioquímico conocido para activarlo. El proceso se llama biotransformación y ocurre en 3 fases secuenciales no simultáneas, secuenciales. Lo que ocurre en la fase 1 determina lo que necesita la fase 2 y lo que ocurre en la fase 2 determina si la fase 3 puede completarse. Si una falla, las siguientes fallan con ella. Entendámoslo bien. Fase 1, la transformación. Tú piensa en una refinería de petróleo. El petróleo crudo que llega desde el pozo no se puede usar directamente. Antes de convertirse en gasolina, en plástico, en asfalto, tiene que pasar por un proceso de refinado que lo rompe en moléculas más pequeñas y manejables. Y ese proceso es químicamente agresivo, produce gases, calor, compuestos intermedios que en sí mismos son peligrosos, pero es un proceso necesario para que el producto final pueda ser utilizable. La fase 1 de la detoxificación hepática funciona exactamente igual. Los protagonistas son las enzimas del sistema citocromo P450, que son una familia de proteínas que viven en el interior de tu hepatocito. Y su trabajo
es tomar las toxinas liposolubles, es decir, las que se disuelven en grasa, y también las más difíciles de eliminar porque el cuerpo no puede excretarlas directamente, y romperlas, oxidarlas. Las transforman en moléculas intermedias simplemente más reactivas. Pero para hacer ese trabajo, el citocromo P450 necesita materiales: hierro, vitamina B2, B3, B6, ácido fólico, vitamina B12, glutatión y fosfolípidos. Y si alguno de esos materiales escasea, la refinería trabaja a medio gas. Y aquí viene el punto que nadie menciona en los vídeos de detox. Los productos intermedios que fabrica la fase 1 son en muchos casos más tóxicos que la propia toxina original. Y esto te lo repito porque es importante. El proceso de transformación de las toxinas en la fase 1 produce moléculas intermedias que son altamente reactivas. ¿Y qué quiere decir altamente reactivas? Pues que son moléculas inestables, que les falta un electrón, que están incompletas y que para estabilizarse atacan lo primero que tienen cerca. Es como una chispa que busca algo que quemar. Pues esas chispas moleculares tienen dos nombres: radicales libres y epóxidos. Y lo que tienen cerca dentro del hepatocito son el ADN, las membranas celulares y las proteínas del propio hígado. Si la fase 2 no está lista para capturarlas de inmediato, esas chispas queman la casa desde dentro. ¿Y por qué podría quedarse ahí? ¿Por qué la fase 2 no arrancaría? Pues mira, por una razón muy concreta: porque le falten los materiales. La fase 2 necesita materiales que en este momento no tiene: glutatión, aminoácidos sulfurados, folato, B12 y azufre. Y si tu dieta es pobre en proteína de calidad, si tienes déficit de vitaminas del grupo B, y si tu hígado ya está bajo estrés oxidativo por los 4 factores de los que te hablé: la fructosa industrial, los aceites de semillas, el alcohol y el sedentarismo, entonces, en ese caso, la fase 2 no tiene con qué trabajar. Es como una cadena de montaje en la que la primera estación fabrica piezas a toda velocidad, pero la segunda estación no tiene ni operarios ni herramientas. Las piezas se acumulan en el suelo y esas piezas, en este caso, son moléculas que están dañando al propio hepatocito. Por eso, la fase 1 y la fase 2 no pueden entenderse por separado, porque son un sistema. Y un sistema se rompe siempre por el eslabón más débil. ¿Y qué pasa en el hígado si la fase 2 no arranca? Pues los intermedios reactivos que la fase 1 acaba de fabricar, esas chispas moleculares que te contaba, se quedan dentro del hepatocito sin ser neutralizadas y empiezan a hacer daño. Dañan el ADN del hepatocito y así alteran las instrucciones genéticas de la célula. Dañan las membranas mitocondriales, reduciendo la capacidad de producir energía. Dañan las proteínas estructurales del hígado, comprometiendo su propia arquitectura. Y el cuerpo, que detecta ese daño, activa una respuesta inflamatoria para intentar contenerlo. Es una inflamación que empieza siendo local en el hepatocito, pero que si se sostiene en el tiempo, se convierte en una inflamación crónica de bajo grado, que es exactamente el terreno en el que el hígado graso simple evoluciona hacia algo más serio: la esteatohepatitis, la fibrosis o la cirrosis. Y no en días, en años, silenciosamente. Por eso, la fase 1 sin fase 2 no es neutra, es
activamente destructiva. Es peor que no hacer nada. Y por eso, los protocolos de detox rápido que activan la fase 1, sin abastecer la fase 2 con ayunos extremos, con zumos sin proteínas, sin los aminoácidos que el glutatión necesita, pueden dejar al hígado en un peor estado del que estaba. Entonces, ¿qué necesita la fase 2 para poder hacer su trabajo? Pues verás, aquí entramos en la propia fase 2, la neutralización. La fase 2 necesita materiales, como te decía, para trabajar, materiales concretos, medibles, y que te van a llegar de lo que tú comes. Aquí piénsalo como un equipo de bomberos. Tú puedes tener contigo los mejores bomberos del mundo, pero si llegan al incendio y no hay agua en las mangueras, ¿qué van a hacer? No pueden hacer nada. Los intermedios reactivos de la fase 1 son el incendio y los nutrientes son el agua. Sin ellos, los bomberos están ahí, el sistema existe, pero no puede actuar. ¿Y cuál es el nutriente más importante de la fase 2? Verás, se llama glutatión. Y vale la pena que recuerdes ese nombre, porque el glutatión es el antioxidante maestro del organismo. Es la molécula que el hígado usa para capturar los intermedios más reactivos que la fase 1 acaba de producir, es decir, esas chispas moleculares de las que te hablé antes, y neutralizarlos antes de que dañen al hepatocito. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe. El glutatión tú no lo compras en ningún sitio. Bueno, vamos a ver, sí, te lo venden en suplementos, pero el glutatión oral se degrada en el intestino antes de llegar al hígado. El glutatión que el hepatocito necesita lo fabrica él mismo, con sus propias manos, por así decirlo. ¿Y con qué lo fabrica? Pues lo fabrica con 3 aminoácidos, que son la glutamina, la glicina y la cisteína. Son 3 piezas que vienen de la proteína de la dieta, del huevo, de la carne, del pescado y del marisco. Sin proteína de calidad en la dieta, el hígado no tiene las piezas para fabricar el glutatión. Y sin glutatión, la fase 2 no puede neutralizar lo que la fase 1 produce. Y entonces ya sabes lo que ocurre, si eso pasa. Pero hay otras vías de la fase 2. La sulfación, la glucuronización, la metilación y cada una con sus propios nutrientes. Azufre para la sulfación, que viene también del huevo y del marisco, folato y vitamina B12 para la metilación, pero aquí una aclaración. Yo no quiero que te quedes con los nombres técnicos. Quédate con el patrón. La detoxificación hepática no se activa con un zumo, se abastece. Y se hace con proteína real, con verduras reales, con micronutrientes reales. Y hay un alimento en particular en todo esto que merece una mención especial, porque detrás tiene además una cantidad de evidencia publicada que muy pocos alimentos pueden igualar. El brócoli. Más concretamente, un compuesto que se libera cuando muerdes o cuando cortas el brócoli, y también la coliflor, la col rizada, la rúcula o las coles de Bruselas. Y ese compuesto se llama sulforafano. ¿Cómo funciona? Verás, dentro de la célula del brócoli hay 2 moléculas que viven separadas, y cuando rompes la célula, al masticar o al cortar, esas 2 moléculas entran en contacto y reaccionan. Y el resultado de esa reacción es el sulforafano. Y cuando el sulforafano llega al hepatocito, hace algo extraordinario. Activa un interruptor maestro que está dentro del núcleo de la célula, que se llama NRF2, y ese interruptor, al encenderse, activa simultáneamente
decenas de enzimas de la fase 2. No una sola vía, el sistema completo de una vez. Es como si en lugar de encender vela por vela en una habitación oscura, encontraras el interruptor general y pudieras encenderlas todas de una vez. Los investigadores lo llaman el inductor dietético más potente conocido de las enzimas de detoxificación de la fase 2. Y hay cientos de papers publicados sobre este mecanismo. Y es gracioso, porque viene en un tallo de brócoli. Aquí te voy a dar un detalle práctico antes de seguir. No lo cocines demasiado. El calor excesivo destruye la enzima que produce el sulforafano. Hazlo al vapor 3 o 5 minutos o cómetelo crudo, porque así se conserva la actividad. Y con esto pasamos a la fase 3, que es la exportación. Las dos primeras fases han hecho su trabajo. Las toxinas han sido transformadas y neutralizadas y ahora el hepatocito necesita sacarlas del cuerpo y lo hace por dos rutas diferentes. La primera es la ruta biliar. Los conjugados van a la bilis, que es ese detergente biológico que el hígado fabrica, bajan al intestino delgado y se excretan con las heces. Y la segunda es la ruta sanguínea, que son otros conjugados que pasan a la sangre, llegan a los riñones y salen con la orina. Pues bien, hasta aquí todo parece limpio y ordenado. Dos salidas y el trabajo está hecho. Pero, como siempre, hay un factor que la mayoría de la gente no conecta nunca con el hígado y que puede hacer que todo el trabajo de la fase 1 y la fase 2 quede completamente anulado. La microbiota intestinal. Ya sé que me has escuchado hablar de la microbiota, en el contexto de la digestión, del sistema inmune y también del estado de ánimo. Pero lo que te voy a contar ahora probablemente no me lo habías escuchado decir. Cuando los conjugados de la fase 2 llegan al intestino a través de la bilis, las bacterias intestinales los encuentran. Y si la microbiota está equilibrada y saludable, esos conjugados se excretan sin problema. Aquí llega el fin del proceso. Toxina eliminada. Pero si tu microbiota está alterada, es decir, si hay un desequilibrio en el ecosistema bacteriano del intestino, que es lo que se llama disbiosis, entonces algunas bacterias hacen algo que no deberían hacer. Producen una enzima, se llama beta-glucuronidasa, y lo que hace esa enzima es cortar el enlace que une la toxina con su molécula transportadora. Es como unas tijeras moleculares que deshicieran exactamente el trabajo que la fase 2 acaba de completar. La toxina queda libre, se reabsorbe a través de la pared intestinal y entra de nuevo al torrente sanguíneo y de nuevo llega al hígado. El hígado tiene entonces que volver a procesarla desde el principio y es como si pasaras horas limpiando una habitación, llevaras toda la basura a la papelera y alguien, sin avisarte, sin que tú lo vieras, vaciara esa papelera de vuelta en la habitación mientras que tú dormías. La limpieza del hígado no termina en el hígado, termina en el intestino. Pero ahora quiero que nos detengamos un momento aquí. Vamos a respirar. Te he hablado de 3 fases y de los materiales específicos en cada una de ellas y de la dependencia crítica de la microbiota para cerrar el círculo completo. ¿Dónde está el zumo de limón en este proceso? ¿Dónde está el kit de detox de 7 días? ¿Qué mecanismo bioquímico exacto activa el protocolo de aceite de oliva a las 3 de la madrugada? Te prometo que no estoy siendo irónico. Es una producta real. Si alguien te vende una limpieza de hígado, tiene la obligación de decirte en cuál de estas 3 fases actúa.
¿Y qué enzima específica modula? ¿Y qué evidencia publicada respalda ese mecanismo? En la mayoría de los casos, la respuesta es que no actúa en ninguna, porque no hay mecanismo, porque solo hay marketing construido sobre una comprensión incorrecta de lo que hace el hígado. Y lo que sí tiene un mecanismo conocido y evidencia publicada no cabe en un zumo verde de 3 días. Eso lo vamos a ver en el protocolo. Proteína de calidad para el glutatión, verduras crucíferas para el sulforafano y la NRF2. Microbiota saludable para cerrar la exportación. Eso es lo que activa la detoxificación real. No la limpieza, el abastecimiento. Pero antes tenemos que bajar un nivel más. Un cuarto nivel que tampoco ningún canal de salud convencional está explicándote. Y este es un nivel que va por debajo de las enzimas, por debajo de los nutrientes y que llega hasta el corazón energético del hepatocito, porque hay algo que ocurre ahí que determina si todo lo anterior puede funcionar. Y ese algo tiene un nombre que probablemente has escuchado en el contexto de los suplementos de longevidad, pero que hoy vas a entender desde otro ángulo completamente diferente. Y tiene un nombre muy sencillo: NAD+, N-A-D+. En 2025, un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania publicó un estudio en Nature Metabolism. Pero antes de contarte lo que encontraron, quiero presentarte a uno de los investigadores que lo firma. Se llama Joseph Bauer. Es un canadiense que se formó en química en Nueva Escocia, pero que lleva décadas en Estados Unidos estudiando una sola pregunta: ¿por qué las células envejecen? Y no en abstracto. Primero lo hizo en Dallas, donde estudió los mecanismos que limitan la vida de las células humanas. Después en Harvard, donde trabajó junto con David Sinclair, que es uno de los investigadores sobre longevidad más influyentes del mundo, y desde el laboratorio que ahora dirige en Pensilvania, lo hace midiendo moléculas concretas en tejidos concretos. Bauer es uno de los científicos de longevidad más rigurosos que trabajan hoy en el mundo anglosajón. No es un divulgador y no tiene un podcast. Él lo que tiene son papers de investigación. Y lo que encontró su equipo en 2025 cambia fundamentalmente cómo debemos entender la capacidad del hígado de funcionar y regenerarse. Y su hallazgo fue que el contenido de NAD+ dentro de las mitocondrias de los hepatocitos es el factor que determina si el hígado puede regenerarse o no. Y aquí permíteme que vaya despacio con esto porque merece la pena. NAD+, quédate con el nombre. Probablemente has escuchado este nombre antes en algún contexto de suplementos de longevidad, pastillas de NMN, NR, precursores de NAD+, se habla mucho de ello, pero quiero que hoy lo veas desde un ángulo completamente diferente, no como un suplemento, que es como muchos lo interpretan, no. A mí me gustaría que lo vieras como lo que realmente es. Y verás, en esto tú piensa en las mitocondrias como la central eléctrica de tu célula, del conjunto de tus células. Su trabajo es tomar los nutrientes que comes, las grasas, la glucosa y los aminoácidos, y convertirlos en electricidad celular, en ATP, en el combustible que cada proceso del cuerpo necesita después para funcionar. Y he hablado contigo de este proceso en varios de mis vídeos. Pero hay que puntualizar algo importante antes de seguir, porque lo que encontró Bauer no es una afirmación genérica sobre el NAD+, es algo mucho más preciso. Y esa precisión es lo que hace el hallazgo especialmente relevante. Verás, el NAD+ no está distribuido de manera uniforme dentro de la célula. Hay NAD+ en el núcleo, hay NAD+ en el citosol, que es el líquido interior de la célula, y hay NAD+ dentro de las propias mitocondrias. Bauer
y su equipo demostraron que lo que determina si el hígado puede regenerarse no es el NAD+ total de la célula, es específicamente el que está dentro de la mitocondria. Y tú, piénsalo así. Imagina que tienes un generador eléctrico de emergencia en el sótano de un edificio. El depósito principal de combustible está fuera, en el jardín, y aunque ese depósito esté lleno, si el conducto que conecta el depósito con el generador está obstruido, el generador no funcionará. El combustible existe, pero no llega donde tiene que llegar. Pues eso es exactamente lo que demostraron. Identificaron el transportador que lleva el NAD+ al interior de la mitocondria, que se llama SLC25A51, y demostraron que cuando ese transportador funciona bien y el NAD+ mitocondrial es abundante, la regeneración del hígado se acelera. Y cuando ese transportador se reduce y el NAD+ mitocondrial cae, la regeneración se frena, independientemente de cuánto NAD+ haya fuera de la mitocondria. El NAD+ que el hepatocito tiene fuera de la mitocondria no puede sustituir al NAD+ que necesita dentro de ella, porque son depósitos separados. Y cuando el depósito interno cae por alcohol, por fructosa industrial, por envejecimiento, por estrés crónico, el motor de regeneración del hígado se frena, aunque el resto de la célula parezca funcionar con normalidad. Y en ningún órgano del cuerpo tiene esto más consecuencias que en el hígado. El hígado es el órgano, como te decía, que más energía consume por gramo de tejido en el cuerpo humano. Cada una de sus 500 funciones necesita ATP. La biotransformación de toxinas necesita ATP. La síntesis de proteínas necesita ATP. La regeneración del tejido dañado necesita ATP. Y todo depende de que la central eléctrica esté funcionando. Y la central eléctrica depende del NAD+. Y ahora viene el problema. Resulta que el NAD+ se agota. Con la edad, los niveles de NAD+ en las células caen de manera progresiva y un hígado de 50 años tiene significativamente menos NAD+ disponible que uno de 20. Pero la edad no es el único factor. El alcohol agota el NAD+, y cada vez que el hígado procesa alcohol, consume NAD+ en el proceso. Y este es parte del mecanismo que te mencioné al principio del vídeo. El alcohol no solo compite con la grasa por la oxidación mitocondrial, sino que consume el combustible que esa oxidación necesita para ocurrir. Y la fructosa industrial también agota el NAD+. El proceso de convertir fructosa en grasa, es decir, la lipogénesis de novo que te expliqué, es un proceso que consume NAD+ de manera significativa. El estrés crónico también agota el NAD+, porque las enzimas que el cuerpo activa en respuesta al estrés, que son las PARP, las PARP, que están también involucradas en la reparación del ADN, consumen NAD+ como combustible. Y, atención, el sedentarismo reduce la capacidad de las mitocondrias de regenerarlo. ¿Ves el patrón? Los mismos 4 factores que generan el hígado graso, la fructosa industrial, los aceites de semillas, el alcohol y el sedentarismo, son también los que agotan el NAD+ mitocondrial del hepatocito. No son 2 problemas distintos, son el mismo problema visto desde 2 niveles de profundidad diferente. El nivel estructural, que es la acumulación de grasa, y el nivel energético, que es el déficit de voltaje celular que lo procede y lo perpetúa. Y aquí está el punto biofísico que conecta directamente con el marco de nuestro canal. Hay un médico estadounidense que pasó de ser uno de los pioneros de la cirugía ocular láser en los años 80 a no poder pensar con claridad durante años. Este médico se llamaba Jerry Tennant. Una
encefalitis viral le dejó prácticamente incapacitado. Y los médicos convencionales no encontraban una explicación ni tampoco una solución. Y en ese proceso de intentar entender qué le estaba ocurriendo a su propio cuerpo, llegó a una conclusión que cambió por completo su manera de entender la enfermedad. Las células enfermas no son células dañadas, son células sin voltaje suficiente para repararse. Y Tennant documentó que las células sanas mantienen un potencial de membrana de entre menos 20 y menos 50 milivoltios. Y que cuando ese voltaje cae, por la razón que sea, la célula pierde primero su capacidad de regenerarse y después su capacidad de funcionar. Es decir, el colapso funcional precede al colapso estructural. Y eso es así siempre. Lo que Baur demostró en 2025 en el hepatocito es exactamente eso, solo que medido con las herramientas de la biología molecular moderna en una de las células más exigentes energéticamente hablando de nuestro organismo. Y cuando el NAD+ mitocondrial del hepatocito cae, el voltaje de la central eléctrica cae con él. Y un hepatocito sin voltaje suficiente no puede regenerarse aunque estructuralmente parezca que está intacto. Puede tener transaminasas normales en una analítica, puede no mostrar señales de daño en una ecografía y al mismo tiempo estar funcionando en déficit con una fase 2 de detoxificación a medio gas, con una capacidad de regeneración comprometida, con 500 funciones ejecutándose por debajo de su potencial. Y hay un segundo investigador que llega a la misma conclusión, pero desde un ángulo completamente diferente. Michael Levin es un biólogo de la Universidad de Tufts en Massachusetts y su trabajo no estudia el hígado. Él estudia cómo los organismos saben de qué forma construir durante el desarrollo embrionario. Es decir, cómo un embrión sabe que tiene que crear una mano con 5 dedos en el lugar correcto. Y lo que encontró después de décadas de experimentos fue que los campos bioeléctricos, es decir, los patrones de voltaje que se generan entre las células, no son una consecuencia de que el metabolismo funcione, son la condición previa para que funcione. Es decir, primero viene el voltaje y después viene la bioquímica. Y esto, dicho de otra manera, las células no producen voltaje porque estén sanas. Están sanas porque tienen voltaje. Y cuando ese voltaje cae en el hepatocito o en cualquier célula, el metabolismo no puede ejecutarse correctamente aunque los sustratos estén disponibles. Esto es como intentar encender una bombilla con los cables correctos y la bombilla correcta, pero sin corriente en el circuito. Todo está en su sitio, pero nada funciona. El colapso funcional precede al colapso estructural. El hígado empieza a fallar antes de que los análisis lo muestren, antes de que la ecografía lo vea, o antes de que el espectador lo sienta con claridad. Y cuando los análisis finalmente lo muestran, entonces resulta que el proceso lleva ya tiempo instalado. Y esto es lo que ningún canal de salud convencional te está contando. Y es lo que cambia completamente la lógica del producto que viene ahora. Porque si el problema de fondo es un déficit de voltaje mitocondrial, la intervención no puede limitarse a reduce la grasa o a toma antioxidantes. Tiene que incluir una capa más profunda, tiene que restaurar los precursores del NAD+, tiene que eliminar los factores que lo agotan y reactivar la biogénesis mitocondrial. Y de eso, de las palancas reales, ordenadas por evidencia, te voy a hablar ahora. Pero antes de eso, quiero hacer una pausa por un momento. Este canal existe porque creo que la información que aquí se comparte merece llegar a todo el mundo sin filtros,
sin patrocinadores, sin compromisos con nadie. Y me gustaría que siga siendo así. Pero mantener esa independencia tiene un coste real, en tiempo, en estudio y en investigación de avances científicos y también en horas de preparación de guiones y vídeos. Si el canal te está aportando algo, si sientes que lo que aprendes aquí está cambiando la forma en que entiendes tu salud, hay una forma de que ese trabajo pueda seguir creciendo, haciéndote miembro del canal y apoyando como mecenas con una pequeña aportación si puedes, si te es posible. ¿Y qué significa eso? Pues significa que formarás parte de una comunidad más cercana, una comunidad donde la conversación podrá ser más directa y más profunda. Y cuando me necesites, te podré dedicar más atención si te surge una pregunta que merezca una respuesta cuidadosa. Pero no solo eso, significa algo más, algo que estoy construyendo poco a poco, una selección de recursos verificados, es decir, productos de los que te hablo en el canal, de los que conozco la calidad y de los que puedo responder, porque, como tú sabes, en todo esto hay mucho ruido por ahí fuera. Y una de las cosas que más me preguntáis es dónde encontrar lo que recomiendo, pero con garantías confiables. Pues bien, si quieres dar ese paso, el enlace para darte de alta está en la descripción de este vídeo, aquí debajo, y en la portada de este canal. Y si no puedes, o si no es el momento, el canal sigue siendo tuyo, exactamente igual. Nada va a cambiar acerca de lo que recibes aquí y yo me seguiré esforzando por hacerlo lo mejor posible para ayudarte. Muchas gracias y sigo adelante. Pues bien, ya tienes el mapa completo del problema, ya sabes lo que le estás haciendo al hígado, sabes cómo funciona la detoxificación real en 3 fases y sabes que por debajo de todo eso hay un nivel energético, el NAD plus mitocondrial, que determina si el hepatocito tiene el voltaje necesario para hacer su trabajo. Y ahora viene la parte que más me gusta de cada vídeo de esta enciclopedia que estamos construyendo juntos. Las palancas. No remedios, no zumos de limón, no kits de 7 días y tampoco aceite de oliva a las 3 de la madrugada. Palancas de ingeniería ordenadas por evidencia, por mecanismo conocido y por resultado medible. Y verás, los estructuro en 3 capas, porque en realidad es así como funciona el problema, en capas. Y las capas tienen un orden que tampoco es arbitrario, porque cada una construye sobre la anterior. Bajemos al detalle. La capa primera, eliminar lo que sobrecarga. Esto es lo que va primero, siempre va primero, porque si no eliminas lo que está generando el problema, ningún suplemento ni ningún alimento funcional va a tener espacio para poder actuar. Esto sería como intentar secar el suelo con una fregona mientras el grifo sigue abierto. Primero cierra el grifo. Es normal, ¿no? Pues bien, hablemos de ello. La fructosa industrial. Aquí te invito a que aprendas a leer las etiquetas. Jarabe de maíz de alta fructosa, sirope de fructosa, azúcar invertido. Todos estos son los nombres que usa la industria alimentaria para el mismo compuesto y están en refrescos, en zumos industriales, en salsas envasadas, en pan de molde, en cereales de desayuno, en yogures con sabor, por todas partes. Y verás, porque lo tengas claro, yo no estoy hablando de eliminar la fruta, porque la fruta tiene fructosa, sí, pero esa fructosa viene con fibra, con agua, con micronutrientes y el cuerpo la procesa de una manera completamente diferente. Yo te estoy hablando de la fructosa añadida en ultraprocesados, la que llega al hígado sola, sin fibra, sin agua y sin freno en cantidades industriales. Y te doy una herramienta práctica. Si en la lista de ingredientes de un producto aparece alguno de estos 3 nombres en los primeros 5 puestos, ese producto está construido sobre fructosa industrial como ingrediente estructural, no como traza, como base. Ahora, tú toma la decisión que consideres sobre este tema, yo te doy la palanca. Ahora pasamos a los aceites de semillas refinados. Aceite de girasol, de soja, de maíz, de canola,
Pues en tu casa el cambio es muy sencillo. Sustitúyelos por aceite de oliva virgen extra para aliñar y cocinar a temperatura media o por mantequilla de calidad para cocinar cuando uses temperatura alta o incluso por grasa de coco si lo toleras bien. En el restaurante y en los ultraprocesados esto es prácticamente imposible de evitar completamente porque están en casi todo lo que viene frito, horneado o envasado, pero redúcelos en tu entorno doméstico y eso ya es una palanca significativa. El hígado, aunque tú no lo creas, nota la diferencia cuando el combustible que llega es de mejor calidad. Vayamos ahora al tercero, el alcohol. Tú ya sabes el mecanismo, ya te lo he contado, el acetaldehído. ¿Recuerdas esa chimenea de la que te hablé quemando plástico? Pues mientras el hígado gestiona eso, la grasa no puede quemarse y la grasa que no se quema, como bien sabes, se deposita. Si ya tienes esteatosis hepática documentada, es decir, si una ecografía te ha mostrado grasa en el hígado, si tienes una evidencia que es clara y el alcohol en cualquier cantidad añadirá una carga a tu hepatocito que ya tienes comprometido, tenlo presente. Y eso no es una posición moralista por mi parte, es simplemente pura bioquímica. Un hígado que ya está en déficit de NAD+ mitocondrial no puede permitirse además gestionar acetaldehído. Si tu hígado ya está en déficit, el alcohol lo pondrá en un déficit más profundo. Y ahora vayamos al siguiente, los fármacos no esenciales. Y esto te lo digo con mucho cuidado y quiero que lo escuches tal y como te lo estoy diciendo. Yo no estoy recomendando suspender ninguna medicación sin supervisión médica, nunca, porque eso no es lo que hago aquí. Lo que sí te pido es que tengas conciencia que tengas conciencia de algo que muy pocos médicos mencionan en las consultas. Hay muchos fármacos de uso cotidiano, antiinflamatorios como el ibuprofeno, antiácidos como el omeprazol, o estatinas en dosis altas, o el propio paracetamol si lo usas de una forma crónica, que necesitan un metabolismo hepático significativo. Tu hígado tiene que procesarlos todos, uno por uno, y hacerlo a través de las mismas fases de biotransformación que acabamos de ver. Y si hay esteatosis, si el hepatocito ya está bajo presión, esa carga adicional que le estás metiendo, aunque tú no lo creas, importa. Por lo tanto, si tomas medicación de forma crónica y tienes sospecha de hígado graso, esa es exactamente una conversación que merece la pena que tengas con tu médico. Y no para dejar el fármaco, sino simplemente para hacer la evaluación completa con toda la información puesta encima de la mesa. Y ahora vayamos a la segunda capa, que es abastecer las tres fases. Una vez que has empezado a reducir la carga, puedes trabajar en dar al sistema los materiales que necesita para funcionar correctamente. Y aquí recuerda el equipo de bomberos del que te hablé. No basta con que estén ahí, necesitan agua en las mangueras. Pues bien, voy fase por fase. Esta es la misma secuencia que vimos antes, porque cada fase tiene sus propios materiales y confundirlos no te va a servir para nada. La fase 1 ya la hemos abordado en la capa 1, reducir el alcohol, la fructosa industrial y los fármacos no esenciales. Y esto es exactamente reducir la demanda sobre el citocromo P450. Menos carga sobre la refinería significa que trabaja con más eficiencia con los materiales que tiene. Lo que sí podemos abastecer de manera directa es la fase 2. Y aquí hay dos palancas. La primera palanca de la fase 2 es el sulforafano. Este es el activador más potente conocido de las enzimas de la fase 2 y no viene en cápsula. Como te he comentado, viene en el brócoli. Brócoli, coliflor, col rizada, rúcula o coles de Bruselas. Un puño al día, un puñado, al vapor. Entre 3 y 5 minutos o crudo aporta sulforafano suficiente
para encender el interruptor maestro NRF2 y activar el sistema completo de enzimas de detoxificación de la fase 2 de una sola vez. Un puñadito de brócoli. El único truco que importa, ya te lo he contado, no lo cocines demasiado, porque el calor excesivo destruye la mirosinasa, que es la enzima que produce el sulforafano cuando rompes la célula vegetal. Y si lo vas a cocinar, hazlo al vapor, de 3 a 5 minutos, pero vamos, mi consejo, mi sugerencia es que te lo tomes crudo, porque te merece la pena y porque hay una gran diferencia entre el brócoli como alimento y el brócoli como herramienta de ingeniería hepática. La segunda palanca de la fase 2 es el glutatión. El glutatión es el antioxidante maestro del hígado. Es la molécula que captura los intermedios reactivos de la fase 1 antes de que dañen el hepatocito. Y el hígado lo fabrica él mismo, con 3 aminoácidos que vienen de la proteína de la dieta. Ya te lo he contado previamente. Los aminoácidos sulfurados, que son metionina y cisteína, son las piezas con las que el hígado construye su antioxidante maestro. Y esos aminoácidos vienen de esos alimentos que probablemente tú ya tienes en tu cocina: el huevo, la carne, el pescado o el marisco. Porque verás, si no consumes una proteína de calidad suficiente en la dieta, tu hígado no tendrá con qué fabricar glutatión. Y sin glutatión la fase 2 no puede hacer su trabajo. Y una cosa importante, no hay un suplemento de glutatión oral que sustituya a esto, porque el glutatión oral se degrada en el intestino antes de llegar al hepatocito. El que funciona es el que el hígado fabrica con sus propias manos, y para eso necesita que tú le des las piezas correctas en la dieta. Y ahora te voy a presentar una palanca especial entre la fase 2 y la fase 3. La colina. Este es el nutriente más ignorado de toda la salud hepática y probablemente es el más importante para las personas que ya tienen esteatosis. La colina no activa una enzima de detoxificación. Hace algo diferente, pero igual de crítico. Es la molécula que el hígado necesita para empaquetar la grasa en lipoproteínas VLDL y exportarla hacia el torrente sanguíneo. Sin colina suficiente, la grasa no puede salir del hepatocito, aunque todo lo demás funcione correctamente. Y esto es como tener el almacén lleno de cajas listas para ser enviadas, pero no tener camiones disponibles para hacerlo. La fuente más eficiente es la yema de huevo, no la clara, la yema. También el hígado de animal, los mariscos o el pescado azul. Y aquí viene la ironía de las últimas décadas. Las personas que más evitan la yema de huevo por miedo al colesterol son exactamente las que más riesgo tienen de tener déficit de colina, por tanto, de acumulación de grasa hepática. El colesterol que produce el hígado no viene del huevo que desayunas, eso ya lo sabemos, pero la colina que el hígado necesita para exportar su grasa sí que viene de la yema que no te estás tomando. La palanca de la fase 3 es la microbiota. Me imagino que recuerdas la beta-glucuronidasa, que son las bacterias que deshacen el trabajo de la fase 2 y reintroducen las toxinas en circulación. Pues bien, el objetivo aquí es simplemente mantenerlas bajo control, y esto se consigue con 3 acciones concretas. La primera, fibra fermentable, verduras, legumbres, frutas enteras. Este es el alimento que de las bacterias que equilibran el ecosistema intestinal y mantienen controlada la beta-glucuronidasa. Segunda, alimentos fermentados cuando hay tolerancia.
kéfir, chucrut, kimchi, no en grandes cantidades. Una pequeña ración diaria es suficiente para aportar una diversidad bacteriana al ecosistema. Tercera, y es muy importante, reducir los antibióticos y antiácidos innecesarios. Y estos son los dos factores que más deterioran el ecosistema intestinal a corto y medio plazo, porque cuando son necesarios, pero cuando no lo son, el coste sobre la fase 3 es verdaderamente real y muy medible. Y finalmente, un suplemento que merece una mención aparte, la silimarina. Este es el único suplemento de esta lista con una evidencia publicada robusta específicamente en hepatoprotección y por tanto merece su propio tiempo en este vídeo. La silimarina, es decir, el compuesto activo del cardo mariano, ha demostrado en ensayos clínicos proteger el hepatocito del daño oxidativo, modular la actividad del citocromo P450 de la fase 1 y tener efecto antiinflamatorio en el tejido hepático, es decir, funciona. ¿Y cuánta evidencia hay detrás de esto? Pues verás, en 2023 se publicó en PubMed una revisión sistemática que analizó 29 ensayos clínicos randomizados con casi 4.000 participantes. Y el resultado fue reducción consistente de las transaminasas hepáticas, que son las enzimas que suben cuando el hepatocito está bajo estrés. Y esto es así en los grupos que tomaron silimarina frente a los que tomaron placebo. Y la Clínica Mayo, que no es precisamente una institución alternativa, clasifica el uso de la silimarina para hepatoprotección como grado B, es decir, con buena evidencia científica para su uso. Y esto, verás, no es un remedio de herboristería que alguien recomiende porque lo usaba su abuela. Esto es un compuesto con un mecanismo conocido y con un respaldo clínico publicado, con una advertencia importante. La silimarina modula el CYP450, que es el mismo sistema enzimático de la fase 1 que metaboliza muchos fármacos. Si tomas medicación de forma crónica, habla con tu médico antes de añadirla. Y no porque sea peligrosa, porque simplemente puede cambiar la velocidad a la que tu hígado procesa otros compuestos. Y con esto llegamos a la capa 3, restaurar el voltaje mitocondrial. Esta es la etapa más profunda y la que más se ignora. Precursores de NAD+. Verás, el cuerpo fabrica NAD+ a partir de dos fuentes principales, la niacina, que es básicamente vitamina B3, y el triptófano, que es un aminoácido presente en proteínas animales. Y estas son las rutas naturales. En algunos casos, especialmente en personas mayores de 45 años, donde la síntesis natural de NAD+ ya está disminuida de manera progresiva, los precursores más directos como el NMN o el NR pueden ser herramientas útiles. De hecho, verás, hay evidencia en modelos animales y evidencia preliminar en humanos. Por lo tanto, no voy a hacer afirmaciones que la ciencia aún no haya confirmado con la solidez que intento siempre transmitirte en este canal. Pero lo que sí puedo decirte con certeza es que antes de suplementar precursores de NAD+, lo primero es eliminar los factores que lo agotan. El alcohol agota el NAD+, la fructosa industrial agota el NAD+, el estrés crónico agota el NAD+, y el sedentarismo reduce la capacidad mitocondrial de regenerarlo. Es decir, si no eliminas la causa del déficit, el suplemento es un parche sobre una fuga activa. El depósito siempre se llena por arriba y, sin embargo, en este caso, si no lo haces, sigue vaciándose por abajo. Vayamos ahora al ejercicio físico. Es, junto con la eliminación de los 4 factores de carga, la intervención con una mayor evidencia en salud hepática y actúa
en los 3 niveles del problema al mismo tiempo. A nivel estructural, el ejercicio aeróbico regular activa la lipoproteína lipasa muscular, que es la enzima que saca los triglicéridos del hígado para quemarlos como combustible en el músculo. Y esa enzima necesita movimiento para activarse. A nivel metabólico, el entrenamiento de fuerza aumenta la sensibilidad a la insulina y reduce la lipogénesis de novo, que es decir, el hígado fabrica menos grasa cuando el músculo responde bien a la insulina. Y a nivel mitocondrial, ambos tipos de ejercicio activan la biogénesis mitocondrial hepática, es decir, la fabricación de mitocondrias nuevas, que es exactamente lo que el hepatocito necesita para recuperar su voltaje. ¿Y cuánto?, me preguntarás. Pues los estudios clínicos en pacientes con hígado graso son bastante específicos. 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado combinado con 2 sesiones de fuerza han demostrado reducción significativa y medible de la esteatosis hepática visible en ecografía. Esto, por tanto, no es una recomendación genérica de muévete más. No, esto es una dosis que tiene un mecanismo conocido y un resultado medible. Finalmente, quiero ser transparente contigo sobre algo antes de cerrar este vídeo. Este protocolo es un mapa, no es el territorio completo. El fasting, el ayuno y sus efectos en la autofagia hepática merecen un vídeo entero y lo vas a tener en breve. Y cuando el NAFLD está avanzado con una fibrosis documentada, también merece su propio mapa de intervención con más detalle. La colina y su déficit en personas que siguen dietas vegetales o bajas en proteína animal será también objeto de un vídeo entero. Pero lo que tienes ahora es la arquitectura de base, algo así como el marco, las palancas principales ordenadas por nivel de evidencia y por lógica de mecanismo. Y si tienes sospecha de que puedas tener un hígado graso porque hayas tenido transaminasas elevadas, o si una ecografía ha mostrado algo, o si reconoces en tu vida los 4 factores que hemos descrito, habla con tu médico, porque este vídeo es educación biofísica, no es sustituto de una evaluación clínica. Llegaste a este vídeo con una pregunta: ¿cómo limpio mi hígado? Y ahora sabes que esa era la pregunta equivocada. Tu hígado no necesita que lo limpies, tiene la maquinaria para hacerlo solo. Es una maquinaria además en 3 fases, con 500 funciones simultáneas y con la capacidad de reconstruirse a sí mismo que ningún ingeniero ha podido replicar. Lo que esa maquinaria necesita no es un zumo de 7 días, lo que necesita es que dejes de darle fructosa industrial y aceites oxidados a una velocidad mayor de la que pueda procesar. Y lo que necesita son los aminoácidos para fabricar glutatión, las crucíferas para activar la NRF2 y la colina para exportar la grasa que acumula. Necesita también una microbiota saludable para cerrar la fase 3 y necesita NAD+ mitocondrial, que es el que facilita el voltaje de base, sin el cual ninguna de esas 500 funciones puede ejecutarse a plena capacidad. Tú eres el ingeniero jefe de esa central y ahora te he dado el plano y lo tienes. La acción concreta que puedes hacer hoy, en los próximos 30 minutos, es muy sencilla. Mira la etiqueta de los 3 productos ultraprocesados que más consumes habitualmente y busca a ver si hay jarabe de fructosa, aceite de girasol o aceite de soja. Y no para culpabilizarte, simplemente para saber, porque la soberanía empieza siempre por la información. El próximo vídeo de esta enciclopedia entra en el siguiente nivel de profundidad. Las señales
que tu cuerpo te manda desde las uñas. Esa lectura biofísica que muy pocos médicos hacen en consulta y que podría y puede darte información sobre lo que está ocurriendo en tu cuerpo a nivel mineral y metabólico en el interior. Hasta aquí llega este vídeo y hasta el próximo vídeo en el que nos encontraremos hablando de este que te digo. Mientras tanto, como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.